cuando empieza con los gráficos, efectivamente, se complica un poco. Es una tendencia que tienen algunos autores, sobre todo los que han estudiado autores alemanes. Bueno, aquí no es alemán, es español, pero muchas veces menciona a Alexi, ha estudiado ese tipo de doctrina, ¿sí? No sé si en algún momento han estudiado a Robert Alexi o lo han escuchado en su carrera, que es famoso, entre otras cosas, por definir la fórmula del peso, ¿sí? O sea, él estructura la ponderación entre derechos, entre principios, en una fórmula que llama la fórmula del peso. Y vuelve esa fórmula matemática, o sea, formaliza en términos matemáticos esta fórmula. Y propone dos fórmulas, una fórmula sencilla y una fórmula más compleja para casos más avanzados. Ahora, yo les voy a confesar que la fórmula sencilla más o menos la entiendo, pero la fórmula más avanzada yo nunca logré entenderla en mi estudio, nunca. Porque, bueno, me parece que muchas veces los razonamientos de documentos jurídicos tengan que ver obviamente con la lógica, pero no sean totalmente susceptibles de ser formalizados en términos matemáticos, ¿cierto? No sé si puedan, por favor, darle y grabar a alguien que esté desde un computador. ¿Quién me puede colaborar ahí, por favor? Listo, perfecto, ya están empezando. No, joder. Doctor, ya yo di grabar, pero... Sí, no, me está diciendo que está como empezando. Vamos a ver si... Me salió la notificación. Vamos a ver si sabe. Sí, ya está grabando, ya estamos bien. ¿Sí? Listo. Entonces, estamos diciendo el tema del texto que les mandé. Y me estaban diciendo que, bueno, que por lo general sí se lograba entenderlo, pero sobre todo en algunas partes, por ejemplo, donde empezaba con cosas gráficas y con términos un poco más de lógica formal, era un poco más complejo, ¿cierto? ¿Qué le pareció esa parte? ¿Puedes repetir? Que usan un lenguaje no tan técnico, sí, eso es cierto, porque se supone que es que un libro que quiere ser también como un manual, ¿no? O sea, presentar los problemas. De hecho, si se han dado cuenta, la estructura del texto es como muy didáctica, o sea, viene presentando las cuestiones de los problemas, pero no es que como como por ejemplo un artículo en una revista que normalmente se enfoca en un aspecto específico y lo desarrolla dando por sentadas muchas cosas. Eso es más una introducción, ¿sí?, al tema de la argumentación jurídica. De hecho, si han visto en la primera parte, o sea, antes de que empiece efectivamente el capítulo 1, él dice que encuentra que hay como una falta en la doctrina de la elaboración de una teoría general de la argumentación. No es exactamente lo que él quiere hacer, pero quiere ofrecer algunas pautas en este sentido, ¿sí? Sí, él también menciona en el prólogo que su intención es un libro más abierto para casi todo público. Exactamente, ¿sí? Sí, eso es más o menos su intención. No sé si la verdad se puede considerar este libro como totalmente abierto, porque si bien es cierto que tiene partes que se pueden entender de manera relativamente fácil y todo, al igual tiene partes que siguen siendo bastante técnicas, ¿sí? Pero lo interesante es que, sobre todo en este primer capítulo, hace algunas distinciones, ¿sí?, algunas aclaraciones preliminares que efectivamente ayudan, ¿sí? Bueno, si lo han leído, han encontrado varias.
por ejemplo, una de las distinciones que hace es la distinción entre las razones explicativas y justificativas. No sé si han logrado entender ese párrafo del capítulo. Claro, doctor. Las explicativas tienen que ver más con la forma, con la parte, sí, con la forma. Y la justificativa tiene que ver más con, como, o sea, sí, justificar las premisas, o sea, en el ámbito ya más dialéctico, más, sí, más dialéctico. Y lo que me llamó también la atención fue que él llama inductivo a lo que Peirce llamaba aductivo, pero que él habla de que no es un inductivo desde lo particular a lo general, sino de lo particular a lo particular. Me gustaría que tocara ese tema para ver si... Ok, sí, a ese tema específico vamos llegando. Lo que yo quería decir respecto a eso de las razones explicativas y justificativas era un poco otra cosa. Lo que usted más se refiere más al tema de los argumentos formales y los argumentos materiales que él toca, ¿sí? El tema de las razones explicativas y justificativas es ese tema que en la primera clase que tuvimos presencial en la universidad, no sé si se acuerdan, yo había planteado la distinción entre razones y motivos, ¿sí? O sea, decir que cuando un juez escribe una sentencia, dicta un fallo, ¿sí? Tiene varias razones, ¿sí? Algunas son motivos de naturaleza psicológica, ¿sí? Y otras cosas son las razones, en términos estrictamente jurídicos, que justifican, ¿sí? O que argumentan su decisión. No sé si se acuerdan de esta distinción que habíamos hecho en su momento. ¿Sí se acuerdan de esa distinción? Díganme que sí. Doctor, donde habíamos quedado que la razón era de procesos racionales y los motivos son internos y psicológicos, algo emocional. Exactamente, ¿sí? Entonces, habíamos quedado precisamente en eso, ¿sí? Lo que en su momento yo había definido con la distinción entre motivos y razones, que es una terminología que usan sobre todo la escuela de Génova. Bueno, la misma cosa se refiere a lo que Atienza llama la distinción entre razones explicativas y razones justificativas. O sea, una cosa es explicar por qué un juez tomó la tal decisión, entonces se podría decir desde planteamientos biológicos, científicos, que tomó la tal decisión porque en su cerebro se desarrollaron unos procesos químicos, psicológicos, ¿sí? Que lo llevaron a tomar la tal decisión, ¿cierto? Y esa es una cosa, esos son motivos internos, ¿sí? Psicológicos, subjetivos, por supuesto, ¿sí? Y es lo que también se llama las razones explicativas. Se explica por qué efectivamente se tomó la decisión, ¿sí? Pero una cosa distinta es justificar la decisión, o sea, a pesar de explicar cómo el juez llegó efectivamente a la solución, lo importante para efectos jurídicos es que la decisión esté justificada, ¿sí? Jurídicamente justificada. Y la justificación se hace con una argumentación que ya no es psicológica, ¿sí? Sino que es jurídica, ¿sí? No sé si toman el texto ahí donde dice, vamos a encontrar la página exactamente donde hace la distinción muy clara, ¿sí? Y hace también un ejemplo. Estamos en la página 4 del PDF, donde está
Apartado tercero que dice contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Explicar y justificar. Más o menos en la parte final de la página, ¿sí? Habla de un ejemplo y dice, decir que el juez tomó la decisión debido a sus firmes creencias religiosas significa enunciar una razón explicativa. Pero decir que la decisión del juez se basó en una determinada interpretación del artículo 15 de la Constitución significa enunciar una razón justificatoria o justificativa, ¿sí? Si han entendido esa distinción, ¿sí? Es lo mismo que en su momento estamos en la página cuarta, ¿sí? que no es la cuarta página del documento, porque saben que hay toda una primera parte que tiene una numeración distinta, ¿sí? Sino en la página que tiene 22. por encima, en el lado izquierdo, el numerito 4. La 22. La 22. ¿Qué es la 22? Exacto. La argumentación jurídica, obviamente en el contexto de justificación, no en el contexto de explicación, ¿sí? ¿Están de acuerdo con lo que acabo de decir? O sea, cuando hablamos de argumentación jurídica, más que los procesos psicológicos del juez, ¿sí? Nos interesa cómo se justifica su decisión dentro del derecho, ¿cierto? Que se diría que, bueno, es un ejemplo de la autonomía del derecho respecto a las demás ciencias, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Totalmente. Sí. Perfecto. Listo. Entonces, ya ubicándonos dentro del contexto de justificación, ya han visto que ahí el autor hace más distinciones, ¿sí? A ver, ¿quién me recuerda alguna de esas distinciones o algo que han considerado, que han encontrado que era más interesante o más relevante al respecto? Doctor, las tres dimensiones que habla él, donde se puede dar la interpretación, donde se puede dar la argumentación. Como ya lo mencioné, habla de la fase legislativa, la fase donde se aplica el derecho, que puede ser por los jueces o los particulares, y también habla de la argumentación que se da en la dogmática jurídica. Menciona que en la aplicación del derecho por parte de los jueces se puede dar de dos maneras, abstracta y concreta. Abstracta se da, por ejemplo, cuando hay control de constitucionalidad. Y concreta es cuando tienen que aplicar los derechos en un caso específico. Así es, ¿sí? En esa parte, el autor distingue, o sea, aclarando que una cosa es el contexto de explicación, pero nosotros nos quedamos dentro ubicamos nuestros estudios dentro del contexto de justificación, ¿sí? Respecto al tema de argumentar y justificar, ¿sí? Podemos encontrar varios ámbitos, ¿sí? Entonces, una cosa es la argumentación dentro del contexto legislativo, o sea, cómo el legislador justifica sus decisiones, ¿sí? Eso, bueno, para ver eso tenemos que ver, por ejemplo, los trabajos que se hacen en el Congreso, ¿sí? Los debates, cómo los diferentes congresistas justifican o no su apoyo, ¿sí? A que una norma se expida o no, ¿cierto? Otra cosa es el contexto o el ámbito de la aplicación de la norma. Y la aplicación como tal puede ser aplicación por parte de órganos ejecutivos, ¿sí? Por ejemplo, la policía que aplica las normas, o la administración pública que aplica las normas. Y otra cosa es la aplicación, que bueno, normalmente es la que más se estudia dentro de esos estudios de argumentación jurídica, que es la aplicación judicial, ¿sí? O sea, cómo los jueces aplican e interpretan las normas, ¿sí? O interpretan y aplican las normas,
Normalmente los jueces siempre tienen un caso por resolver, ¿sí? Normalmente, porque también es cierto, como mencionaba su compañero, que hay algunos casos en los cuales los jueces también hacen una operación abstracta, por ejemplo, el control de constitucionalidad. En algunos casos es abstracto, ¿cierto? No es solamente referido a un caso específico. Y el último ámbito en el cual se ubica la argumentación jurídica o se desarrolla es el contexto o el ámbito doctrinal, ¿sí? O sea, los estudios del derecho, ¿sí? Los profesores, los doctrinantes, que a pesar de no ser jueces y como tal no tener que resolver un caso específico, igual se acercan al fenómeno jurídico y lo estudian e intentan darle una interpretación, ¿sí? Que puede tener varias finalidades. Por ejemplo, pueden querer orientar al legislador, ¿sí? O pueden querer sugerir interpretaciones de las normas a los jueces, ¿sí? O que lo que normalmente más hacen es, como sabemos que muchas veces las normas no son coordenadas, no están coordenadas, a veces no se entienden, ¿sí? Lo que hacen muchos doctrinantes es darle una reconstrucción al sistema normativo, ¿sí? Para que todas las distintas normas que pertenecen al sistema se puedan ubicar y se puedan entender de la mejor manera dentro de un marco que sea lo más lógico posible, ¿sí? ¿Han entendido esa parte? Sí, doctor, pero una pregunta. Diga. ¿Son jueces, doctrinantes y quién más? Disculpe. El legislador. Ok. Obviamente cuando se dice el legislador como tal, ya sabemos que hoy en día no existe el legislador, ¿sí? O sea, el legislador es una entidad como abstracta, ¿sí? Porque sabemos que en concreto son varios congresistas, varias fuerzas políticas, ¿sí? El presidente y todos los que participan en el proceso de sacar una ley, ¿cierto? ¿Todo bien? Todo bien. Listo. Doctor, otra diferencia que marca él es la lógica formal y la lógica informal o material. Y Perfecto. él ubica la argumentación jurídica en la lógica informal material. Exactamente. Respecto a eso, podríamos decir que en esa parte, o sea, esos son asuntos que aparecen varias veces en el texto, donde habla de lógica material y formal, pero también donde habla de las diferentes formas de silogismo, ¿sí? En esa parte, el autor retoma algo que nosotros hemos venido diciendo desde la primerísima clase. En su momento habíamos marcado la distinción entre lo racional y lo razonable, si se acuerdan. Después, cuando empezó el periodo de las clases virtuales, habíamos comentado esos artículos que le había dejado, donde se marcaba la distinción entre la lógica tradicional cartesiana, ¿sí? Y los enfoques modernos como la tópica y la retórica, que eran un poco más informales, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan todo eso? Eso lo tenemos ya claro, ¿sí? Una de las grandes cuestiones, ¿sí? De lo que quiero que le quede claro desde esa asignatura, ¿sí? Que dentro de las varias formas de razonar existe una manera de razonar que es más formal, ¿sí? Y otras maneras que son más informales, ¿sí? La manera de razonar más formal de todas es la manera de Descartes, que es la formal más universal, ¿sí? Pero hay también otras, o sea, los que, como se acuerdan, más de pronto se enfocan en aspectos más específicos, en temas más específicos, pero siguen abordándolo de una manera formal, rigurosa. Otra cosa es abordar los temas de una manera un poco menos formal y más dialéctica, ¿sí? Todo eso lo tienen claro. Díganme que lo que tienen claro esa distinción entre lo deductivo y lo dialéctico, ¿sí?
entre lo formal y lo que es material, ¿sí? Díganme que sí, sí, perfecto, ¿sí? Esa es, yo creo que la distinción más importante que tienen que sacar de esta asignatura, ¿sí? Si se acuerdan, la vez pasada, cuando, bueno, habíamos hecho una distinción un poco más precisa, no solamente en 2, sino en 4 categorías, ¿sí? Pero seguía siendo lo mismo, o sea, ¿se acuerdan del caso del oso chucho? ¿Sí? ¿Se le puede aplicar el habeas corpus o no al oso chucho? Bueno, en una perspectiva formal se dice que no, sea porque el sistema está completo y es válido, se ha producido conforme a la Constitución y el sistema no prevé que el habeas corpus se le aplique a Chucho, sea porque, bueno, en una perspectiva ya un poco más funcional, no cabe dentro de la lógica del habeas corpus tutelar a los animales, sino solamente tutelar a los hombres, ¿sí? Y esas eran dos visiones un poco más formales. Y otra, un poco más materiales, te decían, bueno, vamos a ver si en el caso específico, a pesar de la formalidad, hay algunas exigencias, ¿sí? que tenemos que satisfacer en concreto, ¿sí? Hay un caso, hay una realidad que de pronto se escapa de la norma. Es un razonamiento mucho más material. O vamos a ver si en concreto es justo o injusto, corresponde o no a valores y principios darle una tutela a la situación. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan todo esto? Sí, doctor, usted lo comentó en la clase pasada. Perfecto. Sí, era como para hacer una retroalimentación y un repaso. ¿Sí? Entonces, cuando el autor habla de la distinción entre la lógica formal y la lógica material o informal, ¿sí? Precisamente se refiere a estos aspectos, ¿sí? A esta distinción muy clara, ¿sí? que tenemos en el ámbito de la documentación jurídica y que hemos venido haciendo desde hace, bueno, prácticamente desde el primer día, ¿sí? Listo. ¿Qué más han encontrado en el texto que creen que merezca efectivamente consideración Doctor, y también consideración? se Dígame. hablan de argumentos lógicos, extralógicos y paralógicos. O sea, hay esa distinción que hace un autor que no me acuerdo del nombre ahora. Vamos a encontrar eso. ¿Dónde es que decía eso? Casi al final del libro, doctor. ¿Del libro o del capítulo? Del capítulo, perdón. A ver. Me ubica la página. Creo que está entre la 27, 28. Que habla, por ejemplo, los Sí, extralógicos acá. serían a fortiori. Listo. Antes de llegar a ese punto, me parece importante otro aspecto que manifiesta el autor, porque finalmente se pone un problema muy claro. O sea, si la lógica exclusivamente formal se puede aplicar o no al derecho, ¿sí? Porque ya, bueno, ya dejamos claro que en el derecho hay muchos espacios donde se necesita aplicar una lógica material, no solamente una lógica exclusivamente formal, ¿cierto? Que es lo que hemos venido diciendo. Hay un momento en el que el autor hace una pregunta muy importante, o sea, ¿será que la lógica formal, exclusivamente formal como tal, se puede aplicar al derecho o no? ¿Sí? Y si se acuerdan, el autor hace una distinción muy clara entre lo que es la lógica formal pura y la lógica deóntica. ¿Sí? Han encontrado esa parte y han sobre todo entendido esos aspectos. Esa parte del primer capítulo. ¿Sí?
ahí, espera. Esa parte está, a ver si la voy a ubicar. Está en el apartado sexto, donde habla de silogismo teórico y silogismo práctico, ¿sí? Doctor, esa es la misma distinción que hace Bobbio de lógica de derecho y lógica del jurista. O sea, que hay una parte interna del derecho donde se puede aplicar la lógica deductiva y la parte externa que es más dialéctica. A eso, de eso... No, esa es otra cosa todavía. O sea, aclarando, Bobbio dice, y después lo dice piensa también que efectivamente, bueno, otra manera de decir lo mismo, o sea, que hay una manera más formal de abordar los problemas y otra un poco más material. La que es totalmente formal se refiere solamente a la lógica interna de las normas, la que es más material se refiere también a una justificación externa, ¿sí? Entonces, una cosa es decir si el caso de los ochullos se tiene que resolver solamente dentro de las normas jurídicas, otra cosa es decir si se tiene que mirar a la situación real que requiere una respuesta, ¿sí? Y hasta ahí creo que lo tenemos claro. Pero otra cuestión es, ¿será que es verdad o no que una lógica formal sí se puede aplicar al ámbito jurídico? O sea, también hay autores que dudan esto, ¿sí? Y dicen, es verdad que hay una manera formal y una material de razonar. Es verdad que en el derecho muchas veces se acude a la material. Hay algunos que dicen, bueno, se acude a la material porque hasta es imposible acudir a la manera totalmente formal. ¿Por qué? Porque la lógica exclusivamente formal se refiere a enunciados fácticos y no se puede aplicar a enunciados prescriptivos como lo son los enunciados jurídicos. Si les pongo la cosa de esta manera, ¿sí se ubican? La distinción entre los enunciados fácticos, verdadero y falso, y los enunciados jurídicos, que son prescriptivos. Sí, o sea, eso es como la conceptualización que hizo Kelsen sobre que las normas jurídicas se basan en imputación, en el deber ser. Exactamente, ¿sí? El deber ser, ¿sí? O sea, dicen esos autores, la lógica formal se aplica, el silogismo el deductivo, se aplica solamente cuando estamos hablando de frases, de proposiciones, ¿sí? Que pueden ser calificadas como verdadera y falsa, ¿sí? Todos los hombres son mortales, ¿sí? Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es un mortal. Son todos enunciados que se pueden clasificar como verdadero o falso, ¿sí? Todos los hombres son mortales, ¿sí? ¿Es verdadero o es falso? Sabemos que es verdadero y de ahí desciende toda la estructura lógica, ¿sí? Y el carácter verdadero, ¿sí? Toda la corrección formal, ¿sí? Del razonamiento. ¿Sí estamos bien? Doctor, pero una pregunta, disculpe. Sí. Usted dijo que la lógica formal es al derecho, la lógica interna de la norma o es la lógica externa de la norma. No, aplicar la lógica formal al derecho sería quedarse solamente en un plano interno. Pero ahora estamos yendo más allá, estamos diciendo, hay autores que dicen que quedarse solamente en esta dimensión interna, en esa dimensión formal, no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque en el derecho no se manejan enunciados fácticos, que pueden ser verdaderos o falsos, sino enunciados prescriptivos, que no pueden ser verdaderos y falsos. Porque cuando el derecho dice que no sé, que la dignidad humana se debe proteger, ¿eso es verdadero o falso? Ninguna de las dos, porque es una orden, ¿sí?
Cuando Entendido. alguien da una orden, no puede calificar la orden como verdadera y falsa, porque es una prescripción, no es una descripción. Sí estamos bien con eso. O sea, una cosa es decir todos los hombres son mortales, verdadero o falso. ¿Sí? Otra cosa es decir hay que tutelar la dignidad o tutelen la dignidad. ¿Sí? Si yo le digo tutelen la dignidad humana, lo que le acabo de decir es verdadero o falso. Bueno, hay algunos planteamientos justnaturalistas que dicen no es verdad que lo verdadero y falso no se puede aplicar a los enunciados prescriptivos. ¿Por qué? Decir que hay que tutelar la dignidad humana es verdadero porque corresponde al derecho natural, porque el derecho natural te dice que efectivamente hay que tutelar la dignidad humana. ¿Sí? Pero en un mundo donde, o en un sistema jurídico que finalmente es de derecho positivo, ¿sí? Ya esto no se puede decir, y eso es lo que dice el autor en algún punto. Me parece que haga el ejemplo de las promesas, ¿sí? Todas las promesas se deben mantener, ¿sí? ¿Es verdadero o falso? ¿Es verdadero o no? Es que si todas las promesas se deben mantener, yo debo mantener la promesa que le hice a fulano. Bueno, la verdad que no, porque si yo soy la persona que pone las reglas, yo puedo decir que todas las promesas se deben mantener, menos la promesa que yo le hice a fulano, ¿sí? Porque tenía características particulares, ¿sí? Y el derecho, si es un conjunto de enunciados prescriptivos, puede tanto establecer la norma general como su excepción, ¿sí? Sin que eso genere una contradicción. Si fuéramos en el sector de los enunciados fácticos, decir que todos los hombres son mortales, pero Sócrates, a pesar de ser hombre, es inmortal, es una contradicción lógica, ¿sí? En el campo de lo fáctico. Pero en el campo de lo prescriptivo, si decimos que todas las promesas se deben mantener, menos la promesa que se hizo particularmente a fulano, ¿sí? Eso puede ser poco elegante, pero no es una contradicción lógica. ¿Sí están de acuerdo con esta parte? Totalmente, doctor. ¿Sí? Listo. Con base en este supuesto, se podría decir entonces la lógica formal como tal no se puede aplicar nunca al derecho, porque el derecho nunca se refiere a enunciados fácticos, sino que siempre se refiere a enunciados normativos, descriptivos, prescriptivos, perdón, ¿sí? Los enunciados pueden ser fácticos o descriptivos, describen hechos, o pueden ser prescriptivos, o sea, te prescriben algo y se pueden, los prescriptivos se puede decir también normativos. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Nunca fáctico, doctor. ¿Cómo? O sea, el derecho se refiere a la realidad fáctica, pero de una manera normativa. ¿Qué es lo que hace el derecho? ¿Sí? Es ordenar la realidad. Si con eso estamos de acuerdo. O sea, establecer normas que ordenan la realidad. Una cosa es lo que pasa en la realidad, otra cosa es lo que establece el derecho. Una cosa es la realidad fáctica, otra cosa es la realidad normativa. ¿Estamos bien con eso? Ok, entonces en cuanto a la realidad normativa nunca debe ser fáctica. No es que nunca debe ser, es que nunca es. O sea, porque una cosa es lo normativo y otra es lo fáctico. Una cosa es decir cómo las cosas son, otra es decir cómo las cosas deben ser. El ser y deber ser. ¿Sí? ¿Sí estamos bien con Claro, eso? totalmente, Listo. doctor. Entonces, si el derecho maneja el deber ser y no maneja el ser, no se le puede aplicar la lógica que normalmente se le aplica al ser, porque no funciona en el deber ser. ¿Sí?
Porque decir que todos los hombres son mortales, pero Sócrates no, a pesar de ser hombre, es una contradicción. Pero decir que toda la promesa se debe mantener, menos la promesa que se hace a una categoría particular de sujetos, ¿sí? Puede ser poco elegante, pero no es como tal una contradicción, porque se está hablando de prescripciones, ¿sí? Entonces se puede tener excepciones, ¿sí? ¿Estamos bien? Bien, doctor. Todo claro. Lo que dice Atienza es que, bueno, esa es una crítica que se hace, pero es una crítica un poco excesiva en algunos puntos, ¿sí? Porque si bien es cierto que la lógica formal de los enunciados fácticos como tales no se puede aplicar a lo normativo, igual existe toda una lógica deóntica que es parecida a la lógica formal, ¿sí? Y que sí se puede aplicar a las normas. Y él hace el ejemplo, por ejemplo, de inferir normas de una norma, inferir otra norma, ¿sí? Así que, si hay una norma que dice que todas las promesas se deben mantener, yo en general concluyo que también la promesa que le hice a fulano la tengo que mantener, a menos que no se encuentre en el derecho una excepción explícita, ¿sí? Pero por lo general sí puedo inferir esto, ¿sí? Es decir, la analogía. No, es una aplicación de lógica, pero lógica deóntica y lógica fáctica, ¿sí? Y la analogía ya es otra cosa. La analogía es cuando no hay una norma para que te resuelva tu caso, pero usas la norma que regula un caso parecido para calcular tu caso también, ¿sí? Acá hay una norma que regula los casos generales, todas las promesas, hay en concreto una promesa particular, y bueno, tienes que mantener esa promesa. Es posible que el derecho te diga, con una excepción, que no lo tienes que hacer en ese caso específico, pero bueno, te lo debería decir, ¿cierto? Así es como funciona la lógica deóntica. Es verdad que no es exactamente igual a cómo funciona la lógica de los enunciados fácticos, pero sigue siendo una lógica. ¿Estamos bien con eso? Sí, claro. Listo. Entonces, aclarando, una vez que hemos aclarado de que el derecho maneja lógica, no se puede decir lógica fáctica, pero sí lógica deóntica, ¿sí? Otra cosa es decir, si todo se puede resolver con una lógica deóntica muy parecida a la formal, una lógica deóntica generalmente formal, ¿sí? Otra cosa es decir que hay cosas que se escapan incluso de la lógica deóntica, de la lógica de la validez, ¿sí? Y se van a una lógica material, no solamente interna, sino externa. La lógica deóntica sería la lógica interna al sistema normativo, ¿sí? Una lógica que funciona con la validez, para ver si la norma es válida, si se puede aplicar, si es eficaz en el caso específico, si se acuerdan lo que decíamos acerca de la eficacia jurídica, ¿sí? Y estamos razonando en términos deónticos, de lógica deóntica y lógica interna, ¿sí? Otra cosa es decir que eso tampoco es suficiente porque hay casos en los cuales se tiene que referir uno al contexto externo, a la justificación externa, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Han entendido todo? Sí, doctor. El caso de Chucho es un caso regulado por normas jurídicas, entonces estamos en el ámbito de los deónticos. Tenemos que entender si el habeas corpus se aplica o no a los, ¿cierto? Excelente. Bueno, hacemos recurso a la lógica deóntica, ¿sí? Que no es la lógica fáctica, pero igual sigue siendo una lógica. El habeas corpus te dice la norma que se aplica a personas humanas, ¿cierto? Chucho no es una persona humana, entonces teóricamente no se le aplica.
Ese es un razonamiento de lógica deóntica, no de lógica totalmente fáctica, porque en lo que es totalmente fáctico, en la lógica formal, eso no sería un razonamiento válido, ¿sí? Pero en la lógica deóntica funciona, ¿sí? Solamente a personas humanas se aplica el habeas corpus, y como su uso no pertenece a ese contexto, no se le aplica, ¿sí? Justificación interna sería no se le aplica la lógica, no se le aplica el habeas corpus al oso, ¿cierto? Pero si ya acudimos a una lógica, a una justificación externa, podríamos decir que, bueno, depende. Porque es verdad que de pronto en la norma, en la lógica deóntica formal no funciona, pero puede haber casos que justifiquen una interpretación de pronto extensiva o analógica, en este caso hasta se podría llamar analógica, ¿sí? Y entonces llegar a un resultado diferente. ¿Qué les parece? ¿Han entendido todo? Doctor, simplemente, o sea, podemos afirmar entonces que en estos casos la lógica deóntica se puede separar de la otra solamente porque existe como una excepción. No, se distingue porque se refiere a enunciados normativos y no a enunciados fácticos, ¿sí? Esta es la distinción. Eso implica que muchas reglas formales de la lógica aristotélica o la lógica formal del derecho, pero se aplica a los enunciados normativos de una manera distinta respecto a cómo se aplica en la lógica fáctica, ¿sí? En la lógica formal que se refiere a enunciados fácticos, verdaderos y falsos, ¿sí? Por ejemplo, en la lógica que se refiere a enunciados fácticos, tener una norma general y después una excepción, esto es una contradicción. Porque decir que todos los hombres son mortales, pero Sócrates es hombre inmortal, es una contradicción, no puede salir de ahí, porque es suficiente que Sócrates no sea mortal, no sea mortal, para decir que no es verdad que todos los hombres son mortales, ¿sí? Algunos, porque por lo menos hay uno que no es, ¿sí? Pero en un sistema normativo, decir que todas las promesas se deben mantener, pero hay casos en los cuales algunas promesas no se deben mantener, ¿sí? Eso no es una contradicción, ¿sí? O sea, el principio de no contradicción sigue vigente, pero se maneja de manera distinta, ¿sí? Y lo que más importante no es si es verdadero o falso el enunciado, sino, por ejemplo, si la norma es válida, si se produjo de una manera conforme a la norma superior. Esa es una distinción muy importante. En la lógica formal, el enunciado es verdadero o no si corresponde a la realidad, ¿sí? Que todos los hombres sean mortales o no, es verdadero o falso dependiendo de si ese enunciado corresponde a la realidad, ¿sí? Paréntesis, aquí nos meteríamos en un lío si fuéramos a investigar las distintas teorías de la verdad, porque esa que le acabo de anunciar, o sea, decir que el enunciado todos los hombres son mortales, el verdadero si corresponde a la realidad, es una teoría de cómo se entiende la verdad, y hay otras, ¿sí? Pero queremos ponerse que es la más tradicional, ¿cierto? En cambio, en el derecho, decir que todas las promesas se deben mantener, el tema no es si es verdadero o falso, sino si es una norma que se ha producido correctamente y de manera conforme a la norma superior, o sea, si la norma es válida, no si es verdadero o falso. Si estamos bien con esto. Entonces, toda la lógica que se refiere a lo verdadero y falso
no se aplica de la misma manera, sino de una manera distinta, con diferencias, porque ya no es tema de verdadero o falso, sino de válido o inválido, si se puede válidamente sacar una norma de otra norma. Si estamos bien, si la excepción, si la autoridad que dice que algunas promesas no se deben mantener, tiene autoridad para decirlo, independientemente de que en otro caso haya dicho que todas las promesas se deben mantener. Si estamos Eso bien se con podría, eso se podría aplicar en el caso de la penalización del aborto y las 3 excepciones que hay entonces. Se aplica, por decirlo así, ese tipo de lógica. ¿De qué manera? Por ejemplo, de que es notorio, para nadie es un secreto, que el aborto está prohibido y porque se le da prevalencia al derecho a la vida. Pero hay 3 excepciones que son establecidas, que han sido establecidas, y que partiendo de esas 3 excepciones ya no sería como tan general, aunque se sigue manteniendo. El tema, pero quiero que no piensen que la única distinción entre la lógica formal y la deóntica, la lógica de los enunciados fácticos y la deóntica, esté en la posibilidad de hacer excepciones. El tema no es esto. El tema es que en la lógica deóntica, la excepción o la norma diferente se justifica o no se justifica, no solamente, no con base en el hecho de que sea perfectamente coherente con las demás normas, ¿sí? Sino si es coherente desde el punto de vista de la validez, ¿sí? O sea, si la autoridad que expidió la norma general y la autoridad que expidió la norma particular tenía la competencia y estaba habilitada para hacerlo. Esta es la distinción fundamental. O sea, el tema no es si es verdadero o falso que todas las promesas se deben mantener, sino si es válido, o sea, si la persona, la autoridad que dijo que todas las promesas se deben mantener, que algunas no, que algunas tal vez, ¿sí? Tenía la autoridad por hacer. ¿Sí? O sea, ya no es cuestión de verdad como correspondencia a la realidad, sino de validez. ¿Estamos bien? Ok, gracias. ¿Sí? Listo. Sí, claro. ¿Dónde habíamos llegado? Entonces, dentro del derecho, vamos a hacer un resumen, ¿sí? Estamos hablando de la argumentación jurídica. Si una cosa es el contexto de explicación, ¿sí? Otra cosa es de justificación. Nos quedamos en la justificación porque ahí se ubica todo lo que es la argumentación jurídica, que se puede desarrollar en varios sectores, tanto en la legislación como en la aplicación judicial o administrativa de la norma o en términos doctrinales, ¿sí? ¿Cómo funciona la lógica específica del derecho? ¿Sí? Es una lógica que no se refiere a verdad, a cuestiones de verdad, de verdadero o falso, sino a cuestiones prescriptivas, normativas. Entonces, el tema no es verdadero o falso, como en los enunciados fácticos, sino es válido o inválido, ¿sí? Es una justificación normativa, ¿sí? Y eso funciona con todos los enunciados. Eso es el tema que ahí se menciona como silogismo práctico, ¿sí? O sea, en todo, no solamente en el derecho, sino también, por ejemplo, en la moral, ¿sí? Siempre se habla de enunciados prácticos y no de enunciados teóricos o fácticos, ¿sí? Una cosa es decir, es verdadero o falso que pase esto en la realidad. Otra cosa es decir que las promesas se deben mantener o no. Por ahora, no importa si la norma sobre el tema de las promesas sea una norma moral o una norma jurídica, porque funcionan más o menos de la misma manera. Obviamente nosotros nos concentramos en lo jurídico, ¿sí? Pero lo que hemos venido diciendo acerca de la lógica deóntica
es algo que se aplica a todas materias, entre comillas, prácticas, entre ellas el derecho, pero también, por ejemplo, la moral, ¿sí? La ética, ¿cierto? Una vez que hemos aclarado eso, dentro de la lógica deóntica hemos visto varios enfoques, un enfoque un poco más formal, ¿sí? Deductivo, aunque con las particularidades que tiene la deducción en ámbito deóntico y no en ámbito de enunciado de verdad y verdadero y falso. Y otro enfoque que más prefieren una justificación externa, no solamente interna, al contexto jurídico. ¿Qué le parece? ¿Estamos bien? Vamos bien, doctor. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer es un ejercicio típicamente analítico, ¿sí? Como decía Aristóteles, los razonamientos analíticos proceden con distinciones, ¿sí? Entonces hemos hecho primero una distinción entre el contexto de explicación y de justificación. Una cosa es explicar, otra es justificar, ¿sí? Dentro de la justificación, bueno, hemos manejado todo el tema de la lógica deóntica. Dentro de la lógica deóntica, una cosa es la moral, otra cosa es el derecho. Dentro del derecho hemos visto el tema de legislación, ejecución e interpretación doctrinal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le queda todo muy claro esto? Díganme que sí. Y sobre todo... Bueno, no son mis compañeros, pero a mí... Y sobre todo, ¿qué le parece? O sea, ¿hubieran pensado en algún momento que detrás de la interpretación de normas voy a haber tantos temas que parecen teóricos, ¿no? Pero son temas preliminares. O sea, hay muchas cosas que se dan por sentadas, pero es oportuno aclararlos. Por ejemplo, la distinción entre los motivos, ¿sí? y las razones justificativas. Parece algo que uno, bueno, ni piensa en eso, ¿sí? Pero es muy importante tenerlas claras esas cosas, ¿sí? ¿Qué le pareció? ¿Qué le parece del razonamiento jurídico? ¿Sí le gusta cómo funciona el razonamiento jurídico? ¿Le gustaría más que funcionara como los enunciados fácticos, verdadero, falso? Y es mucho más sencillo, hay menos argumentación. Creo que ya Kelsen definió eso, que los juicios lógicos de imputación es el deber ser. Entonces creo que no podemos alejarnos de esa corriente. Y doctor, la pregunta era si, o sea, eso lo tenemos claro, pero ahora que tienen claro eso, ¿confirman su decisión de estudiar Derecho más que, por ejemplo, estudiar Ciencias Naturales? ¿O de pronto hubieran preferido estudiar materias que se basan en la lógica de enunciados fácticos y menos en la lógica deóntica y en la justificación externa y los argumentos? El derecho tiene su magia, doctor. Y yo Tiene creo su que magia, ya en segundo semestre, bueno, apenas está iniciando, pero yo creo que el que no le gusta, ya eso lo definió hace rato. Sí, bueno, tanto en primer semestre como en segundo semestre empiezan inmediatamente con materias muy teóricas, ¿no? Hay introducción al derecho, teoría constitucional, historia del derecho, ¿sí? Que son materias que de pronto no son las más... las que más se enfocan en códigos específicos o en normas técnicas, pero le dan como una perspectiva general, ¿cierto? Una reflexión general acerca del fenómeno jurídico.
para que puedan entender efectivamente si les gusta o no lo que han decidido estudiar, ¿sí? Dice Juan Camilo, la ventaja de las ciencias naturales es que es un conocimiento inmutable, mientras que en el derecho no. Bueno, eso tampoco es cierto, porque ya sabemos que en las ciencias naturales nada es inmutable. O sea, una cosa es que el fenómeno natural sea o pueda ser inmutable. Otra cosa es que la ciencia que lo estudia sea inmutable, y eso sabemos que no es cierto. Porque, por ejemplo, la teoría que por muchos siglos, durante muchos siglos, se consideró la teoría definitiva, que era la teoría de Newton, ¿sí? El tema de la gravitación y todo. Llegó Einstein y dijo que no era correcto, sino que era una aproximación, ¿sí? Pero no era totalmente correcto, ¿sí? Era una visión parcial. Entonces, bueno, la realidad práctica de pronto no ha cambiado, pero la manera de entender, el entendimiento, sí ha cambiado mucho. Cambio de paradigmas, ¿sí? Han estudiado el tema de Kuhn y las revoluciones científicas y de cómo cambian los paradigmas en las ciencias naturales. Y cómo cambian también en las ciencias jurídicas. Me parece que la vez pasada, hablando de las varias maneras de entender el razonamiento jurídico, habíamos hablado de paradigma, ¿o no? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Entonces, sí, en el derecho obviamente hay varias maneras de entender, por ejemplo, el razonamiento jurídico. Pero también en las ciencias naturales hay varias maneras de entender las cosas y cambian en el transcurso del tiempo. El paradigma de Newton, ¿sí? Fue superado por el paradigma de Einstein y después el paradigma de la física cuántica, que bueno, no respeta totalmente lo que había planteado Einstein, ¿sí? Y sabemos que lógico, sin que sea verdad. El tema es mucho más sencillo, ¿sí? Le voy a hacer este ejemplo, el tema de las falencias, ¿sí? Vamos a hacer primero la falencia con enunciados fácticos y después con enunciados jurídicos. Si llueve, el piso está mojado, ¿sí? Regla universal. No llueve, entonces el piso no está mojado. Esa inferencia, ese razonamiento, ¿le parece válido o no, lógicamente? Pues sí, a mí no lógicamente vale. Bueno, ese razonamiento es totalmente falso. Falso porque pueden ocurrir otras El circunstancias. razonamiento que parece lógico, pero es totalmente falso. Exactamente. O no, falso no, es totalmente incorrecto, inválido. Pueden ocurrir otras Es circunstancias, falso ¿no? consecuente, exactamente. ¿Por qué? Si llueve, toda vez que llueva, el piso está mojado. Pero si no llueve, puede haber otras cosas que han mojado el piso. Otras Por ejemplo, circunstancias. que acaba de hacer aseo. ¿Sí? Porque la norma no decía que solamente cuando llueve el piso es mojado, entonces si no llueve no es mojado, y eso sí sería válido. Pero decía que toda vez que llueve es mojado, pero puede haber otras cosas que implican que el piso esté mojado. Entonces decir que toda vez que llueve el piso está mojado y como no llueve no está mojado, eso no es un razonamiento lógico, es una falencia, ¿sí? O falacia. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Doctor, Profesor, una pregunta. Entonces, disculpa, Gerardo, en los procesos inductivos, como lo habíamos leído en unas lecturas anteriores, donde no se tiene la total seguridad sobre algo, también son falacias. Es que un proceso inductivo se va de... Sí, la lógica formal del inductivo no existe. Es totalmente una falacia. Es una falacia formal, vale. Ya, ahora sí. Eso no quiere decir que no puedan tener grado de probabilidad, pero la lógica, como tal, no maneja probabilidades, maneja certezas, ¿sí? La lógica formal, ¿sí? Vamos a meter eso en lo jurídico.
¿sí? Si alguien ha cometido el delito de hurto, ¿sí? Se va a poner preso. Fulano no ha cometido el delito de hurto, entonces fulano no se va a meter preso. Eso también no es totalmente correcto, porque de pronto fulano ha cometido otro delito que también implica o tiene como consecuencia que se meta preso fulano. Si estamos bien. Doctor, Diga. yo creo que en el mismo texto hay un ejemplo de eso, lo que usted colocó, similar al que usted colocó de que si llovía el piso estaba mojado y si no llovía no estaba mojado. Puede Que si ser, no- no me acuerdo. Sí, ¿Verdad? hay uno que es, si no estoy mal, de que hubo un encuentro, o sea, que la policía como que invadió un predio o algo así, y, o sea, pone como persona A y B, de que la persona A había escondido, pues, o sea, es algo bastante largo, pero si no estoy mal, se decía que la persona A, pues, había escondido droga, pues, debajo de una almohada, en una cama matrimonial, y la encontraron con una persona B a las 6 de la mañana. Pero esta persona B afirmaba, si no estoy mal, de que ella no tenía nada que ver cuando iba a hacer la defensa de eso para que no la metieran presa por el simple motivo de que ella no tenía relación con él. Pero entonces hacía como que algún tipo de inducción, si no estoy mal, deducción de que si ella estaba a esa hora y de que ella compartía pues o sea, de que había, o sea, ¿cómo le explico? De que había diferente, de que ella convivía con él, pero que ellos dormían en camas diferentes. Pero cuando ellos fueron a hacer ese allanamiento, pues se descubrió de que nada más había una sola cama y de que si ellos estaban a las 6 de la mañana ahí, entonces quiere decir, o sea, ellos inferían de que ella sí era, o sea, sí guardaba una relación sentimental con él, pero se dice de que obviamente, pues, esto es lo más lógico, pero no quiere decir de que sea cierto, porque pone un ejemplo ahí todo raro de que si esta persona o sea, esta persona pudo haber dejado sus cosas y se pudo haber ido y pudo haber llegado a las 6 de la mañana. Entonces como que es algo bastante raro. Ese es el ejemplo que Eso, están sin embargo, se refiere a temas probatorios, ¿sí? Que se refieren, a su vez, a temas de hecho, ¿sí? A realidades fácticas. O sea, ahí no hay normas todavía, antes se están aclarando los hechos, ¿sí? Entonces queda más en el tema de la documentación probatoria. Y ahí es donde más funciona, diría, es la abducción, ¿sí? O sea que, bueno, el tema no es la lógica totalmente formal, pero se puede usar la abducción, ¿sí? Y que maneja mucho más plausibilidad, ¿sí? Habíamos dejado el tema de esta última página, ahí donde dice los razonamientos normativos pueden tener lugar en el plano de elaboración, interpretación y aplicación del derecho. En concreto, en el plano de la interpretación del derecho se utilizan tanto argumentos extralógicos que se basan en medios puramente jurídicos, por ejemplo, el argumento a rúbrica por su directa materia, etc. Argumentos paralógicos que se basan en técnicas retóricas, autoridades, a general y censo, relación de leyes estrictas, etc. Y los argumentos lógicos que se basan en la lógica formal propiamente dicha, ¿sí? ¿Cuál es la distinción? El tema de la lógica formal es la lógica formal deóntica que hemos dicho antes, ¿sí? Lo paralógico se refiere al contexto de justificación externa, ¿sí? Al tema más retórico, ¿sí? Y extralógico serían simplemente los argumentos que se refieren a cómo la ley, independientemente de la lógica, porque la ley dice lo que quiere, cómo dice la cosa, ¿sí? Por ejemplo, decir que una norma pertenece al derecho de familia o no, ¿sí? Es una decisión libre del legislador, ¿sí?
¿sí? Igual que eso sea totalmente extralógico, no estoy totalmente de acuerdo, porque si una norma se aplica al derecho de familia, se puede argumentar con base en juicio, de pronto no totalmente lógico, pero paralógicos sí. Pero si entienden la distinción teórica, conceptual entre las tres formas. Doctor, disculpe, ¿podría repetir que se entrecortó cuando daba la explicación? Solo escuché la extralógica. Argumentos lógicos son los argumentos de la lógica, paréntesis, lógica deóntica, que decíamos antes. Los argumentos paralógicos son los argumentos de justificación externa, que más requieren un esfuerzo como retórico, ¿sí? Y los argumentos extralógicos son los argumentos que simplemente se refieren a cómo el derecho dice establece las cosas. Por ejemplo, ese argumento de la subiecta materia, que quiere decir este argumento que dice que a una determinada, a tal materia se aplica tal norma, porque el legislador estableció que esta norma se aplicaba a tal materia, ¿sí? Yo personalmente no estoy totalmente convencido de que en el derecho eso de este argumento solamente totalmente extralógicos se aplique. Me convence más que sean muchas veces paralógicos, ¿sí? Pero, por ejemplo, decir que, bueno, si el legislador dice que todas las promesas se deben mantener, pero algunas no es necesario que se mantengan, porque hay excepciones, eso es así porque así lo dice el legislador. No es una cuestión de lógica, es extralógica, es un argumento de decisión libre del legislador, ¿sí? ¿Qué les parece? Doctora, a mí me causa curiosidad el hecho de que, por ejemplo, el argumento de autoridad, que en la lógica formal es una falacia, se aplique como tal dentro de los argumentos jurídicos. Eso me causa curiosidad. Claro, el argumento, y de hecho ahí lo menciona como paralógico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que acabamos de decir, el derecho no maneja solamente lógica formal. Primero, porque incluso cuando maneja lógica formal, no es lógica formal, entre comillas, normal, porque es deóntica, ¿sí? No es lógica formal que se refiere a enunciados fácticos, sino a enunciados normativos. Entonces, ya no es totalmente formal, sino es deóntica, con las excepciones que hemos dicho antes, ¿sí? Y además, hay veces que eso tampoco es suficiente, porque se tiene que ir al contexto, a la justificación externa, ¿sí? Algo material y no solamente algo formal. ¿Sí? ¿Qué les pareció? Bien, doctor. ¿Sí? ¿Han entendido todo? Si están de acuerdo, mi idea sería, bueno, seguir como la vez pasada. O sea, ahorita les voy a mandar al WhatsApp alguna indicación de algunas páginas por leer, y siempre vamos avanzando así. O sea, que la leen, las leen, y cuando nos conectamos el martes de la próxima semana, avanzamos, empezando con un comentario a lo que han leído, ¿sí? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Tienen dudas? Lo paralógico, me están preguntando en los comentarios, lo paralógico son aquellos argumentos que no son lógicos en sentido estricto, pero se refieren a ese contexto de justificación externa. Por ejemplo, el caso de Chucho, ¿sí? Argumento lógico, la norma dice que el habeas corpus se refiere solo a los hombres, Chucho no es un hombre, entonces a Chucho no se aplica, ¿sí? Argumento paralógico, hay un caso excepcional en el cual se puede decir que de pronto el habeas corpus como tal estrictamente no se aplica, pero de manera analógica sí se le aplica, porque es un caso que, a pesar de ser un hombre, es muy parecido a casos que le podrían ocurrir a seres humanos, y además hay un contexto que requiere una solución jurídica, ¿sí? Es un argumento retórico,
¿sí? Tópico, si quieren decirlo así, y seguramente no es lógico, pero tampoco es totalmente extralógico, ¿sí? Es paralógico, ¿sí? Extralógico significa fuera de la lógica, paralógico significa al lado de la lógica, ¿sí? Parecido de alguna manera a la lógica, al lado de la lógica, pero no totalmente externo. ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Entendido? Muy bien. ¿Tienen otras dudas? ¿No? Negativo. Ya que Listo. Entonces, si no tienen otras dudas, nos vemos el martes de la semana que viene. Listo, doctor, muchas gracias. Listo. Y que les vaya bien. Igual. Hasta luego. Chao, profesor, muchas gracias. Chao.